hemos preparado el material que vamos a desarrollar, inclusive algunos vídeos para poder recordar. Vamos a hablar acerca de la Edad Media, un repaso sobre lo que era el punto de los bárbaros, y voy a desarrollar lo que pasó entre los años de 476 DC hasta 1453 DC. A ver, chicos, una pregunta para ustedes. ¿Qué pasó en el año 476 después de Cristo? ¿Te escucho? ¿Qué pasó en el año 476 después de Cristo? ¿Lo recuerdan, sí o no? Respóndanme, por favor, chat y audio. No se queden callados. Se necesita su participación. ¿Bien? Correcto, muy bien, Pablo Pimentel. Es la caída del Imperio Romano. Muy bien, ahí también está Fernando, Sebastián. Ok, excelente. Es la caída del Imperio Romano. ¿Correcto? Este periodo de la Edad Media, por si acaso, se divide, como dice acá, la Edad Media se inició en el año 476 después de Cristo, concluye en 1453 DC, ¿sí? Y se divide en dos partes. La Alta Edad Media, que es un periodo que se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, que dio fin a la Edad Media, dio fin al esclavismo, ¿ok? Y que duró hasta el año 1000 DC. En este periodo, ¿sí? De la Alta Edad Media, vamos a ver características como, por ejemplo, los bárbaros, los pueblos que ocasionaron la caída de Roma. Vamos a ver sobre el Imperio Carolingio, ¿ves? El Imperio Bizantino. Vamos a hablar acerca del Sacro Imperio Romano Germánico. Vamos a hablar sobre el feudalismo, entre las principales características. Esa es la Alta Edad Media. Y el periodo B, que se llama la Baja Edad Media, ojo con ello, lo estoy explicando porque me gusta poner esto en los exámenes de admisión, es desde el año 1000 DC hasta 1453 DC. Aquí estamos hablando de qué hechos. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de la caída del feudalismo, ¿sí? Pero ¿por qué se produce la caída del feudalismo? Se produce nada menos porque aparece un enfrentamiento, se podría decir como una pequeña guerra mundial, pero religiosa, entre europeos católicos versus musulmanes. Estamos hablando de las famosas Profe, no se cruzadas, escucha bien. que duraron, no se, dime, ¿no se escucha bien? Sebastián, la Baja Edad Media, a ver, la Alta Edad Media es un periodo que se desarrolla entre el 476 DC hasta el año 1000. Bárbaros, Imperio Carolingio, Imperio Bizantino. Este tema muy pocos lo toman en las academias, pero ya está viniendo en los exámenes de admisión, que es el Sacro Imperio Romano Germánico o el origen de lo que fue Austria, Hungría, Alemania, Prusia y Polonia. O sea, vamos a recuperar desde el año 800 hasta 1800, antes de la Primera Guerra Mundial, esas características, el que fue el circo. Feudalismo. Y en la Baja Edad Media vamos a hablar acerca del enfrentamiento que mencionaba como las cruzadas. Vamos a hablar también, las cruzadas fueron entre los años 1000 a 1299, casi 200 años de guerra, como lo acabo de mencionar. También vamos a hablar, aparte de las cruzadas, acerca de lo que es un terrible hecho que aconteció en la Europa del año de 1300, que fue la peste negra. Vamos también a mencionar sobre la autoridad más importante que tomó el poder político, social y económico. ¿Saben quién fue esa? Esa institución fue la Iglesia, pero en este caso lo llamaremos clero, a las altas autoridades del poder del Vaticano, el clero. Por si acaso, en la Edad Media el Vaticano aún no existía. El Vaticano es una construcción que se termina en la Edad Moderna, por si acaso. O sea que la Basílica de San Pedro es Edad Moderna, no Edad Media. Y si te preguntas cuáles eran las basílicas más importantes de la Edad Media, las basílicas católicas, pues era en Turquía, la iglesia de Santa Sofía, la primera basílica católica del mundo, ojo. Y número dos, también podemos hablar de esta importante construcción que es Notre Dame, que está ubicado en Francia. ¿Ok? Entonces, cruzadas, peste negra, vamos a hablar acerca del clero, vamos a hablar acerca también del resurgimiento comercial comercial urbano que se dio en Europa entre los años 1200, 1300. La gente abandona el campo, regresa a las ciudades. Y vamos a hablar también sobre
una nueva clase social que apareció en este periodo, para los que no lo conocen, la burguesía, hasta la toma de Constantinopla. Miren, mucha parte de esto ya lo conocemos, ¿ok? Pero vamos a desarrollarlo, vamos a iniciar el tema. Ya que vamos a comenzar con la Edad Media, voy a ponerte un cierto dato. ¿Qué es la Edad Media? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué es importante? Bien, vamos a ponerlo. Es la Edad Media o medieval. Es un periodo histórico ubicado entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Por lo tanto, está en el medio. Por eso nació el concepto de Edad Media. El nombre fue puesto por los humanistas del Renacimiento como término despectivo, ya que la consideraban la época oscura, comprendida entre dos momentos de esplendor cultural, Edad Antigua y Moderna. En efecto, la Edad Media tiene inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente, en poder de los pueblos bárbaros en el año 476, y finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, 1453, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, publicación de la Biblia de Gutenberg, con el fin de la Guerra de los 100 años, cuando los turcos otomanos lograron apoderarse de Constantinopla, o bien coincide con el descubrimiento de América en 1492. La Edad Media se divide en tres etapas: la temprana Edad Media, alta Edad Media y la baja Edad Media. Veamos en qué consiste básicamente cada una de ellas. La temprana Edad Media comienza a fines de los siglos V y llega hasta el fin del siglo VIII. Se caracterizó por la fusión de las culturas germánicas y la latina, heredera del Imperio Romano ya desaparecido. Desde el punto de vista político, se ve la desintegración del Imperio Romano de Occidente y la formación de los llamados reinos romano-germánicos. En este periodo se desarrolló también el Imperio Carolingio. En la economía se ve la transición desde el modo de producción esclavista, característico de Roma, al sistema feudal, que será propio de la siguiente etapa. El feudalismo y su creación. Se creó con las guerras y la inseguridad en las calles. Se creó una relación de dependencia entre las personas que buscaban protección y quienes la ofrecían. Los campesinos que no tenían mucho poder buscaban a quienes sí lo tenían, a cambio de fidelidad y trabajo duro, además de dar sus tierras a los feudos. Esto hizo que se creara una estructura social, económica, política y cultural, basado en la propiedad de la tierra. Fue predominante en Europa occidental durante la época medieval. El rey concedía grandes extensiones de tierras, llamados feudos, a los nobles y obispos, y estos a su vez ponían a trabajar a los campesinos de las tierras, haciendo estos los trabajos de agricultura sobre los feudos. Fue marcado por el predominio de la vida rural y por la ausencia o reducción del comercio en el continente europeo. Muy bien, ahí nos he hecho un resumen de ciertos puntos que vamos a avanzar de la Alta Edad Media, o sea, los inicios de la Edad Media. Ahora, segunda pregunta. Chicos, por favor, respóndanme. ¿Cómo ustedes se imaginan, si tuviéramos la oportunidad de regresar a la Edad Media, cómo ustedes se imaginan vivir en la Edad Media? ¿Cómo crees que era la vida en la Edad Media? ¿Vamos? ¿Los escucho?
Escríbeme. Esto es para que entiendan el periodo que vamos a desarrollar. A ver, Tefi me dice, muy difícil. Correcto. ¿Y por qué crees que era difícil, Tefi? A ver, chicos, chicas, ¿por qué? Te Por voy a dar las algunos datos. invasiones, profe. Dime, Sebastián, ¿por qué? Por las invasiones, profe. La guerra, ¿me te refieres? Ok. No, acá me dicen enfermedades, guerras, invasiones, me dice Sebastián. Dime, ¿cómo era en lo social? ¿Existía la igualdad entre hombre y mujer? ¿Qué opina? ¿Mm? No, nada que ver. ¿Sabías que en la Edad Media la mujer era considerada propiedad del hombre? Al momento que la mujer se casaba, pasaba a ser la propiedad del hombre. Sí, mira, por ejemplo, un ejemplo legal que me llamó mucho la atención era el siguiente. Si una mujer era violentada sexualmente por otro varón, ya, que no fuera su esposo, porque el hecho de que su esposo lo obligaba a tener relaciones no era considerado violación sexual, ya, otro varón viene y violenta sexualmente a la esposa de uno, la afrenta, la ofensa no es contra la mujer, es contra el esposo. Imagínense los sistemas de propiedad y lo peor de todo, que el clero en la iglesia lo permitía. Por eso que en la Edad Media no hay grandes estudios, ni pensadoras, ni sabias, ni eruditas. La última erudita que asesinaron entre el paso de la Edad Antigua y la Edad Media, en el tiempo cuando Roma se volvió católico, era Hipatía. Hipatía de Alejandría, que fue asesinada de la manera más cruel solamente por ser mujer y por ser sabia. ¿Ok? Así que en la Edad Media es una sociedad machista, dominante, es una sociedad anticientífica, no se permitieron los avances. En la Alta Edad Media, sobre todo, no se permitió ninguna investigación científica y solamente lo que decía la iglesia tenía el poder. ¿Ok? Esta era culpa de un clero corrupto, un clero dominante, un clero autoritario, que al tener el punto de vista religioso, que se necesita en parte de la religión, fue oprimente y no dejó desarrollarse. También tenemos que hablar que en la Edad Media hubo mucha asquerosidad, una falta de higiene tremenda. ¿No es así? Vamos a verlo. Veinte datos sobre la Edad Media. ¿Cuánto sabes sobre la Edad Media? Fíjate que siempre que nos cuentan la historia sobre ella, nunca se habla sobre la parte oscura que era una realidad total en dicha época. Por ello te traigo este vídeo, porque hay cosas sobre la Edad Media que harán que se te quiten las ganas de haber vivido en aquella época, pero totalmente. Vamos pues con los 20 hechos reales que no creerás sobre la Edad Media. Comencemos. Por falta de alcantarillado, ya que este solo iba por el medio de la ciudad, la gente hacía sus necesidades en cántaros y los arrojaban por la ventana al grito de y es que las personas que llegaban a bañarse lo hacían una vez o dos al año. Por ello las flores eran usadas para disimular ese mal olor. Los niños huérfanos que eran recogidos en orfanatos o instituciones religiosas, al no saber el nombre de los padres, recibían el apellido Blanco. Ahora entenderás de dónde sacaron lo del apellido Nieve en Juego de Tronos. En muchas pelis hemos visto que las personas se abanicaban en dicha época, pero fíjate que no era por el calor, sino para exhalar el mal olor de sus cuerpos. Cuando se enterraban a las personas en ataúdes bajo tierra, se les ataba un cordón a la muñeca del muerto y este iba hasta una campana en la superficie, por si la persona no estaba realmente muerta, que hiciera sonar la campana para ser rescatada. Antiguamente las brujas, pero fíjate que para saber si una mujer era bruja, lo que hacía era atar sus pies y lanzarla al río. Si salía a flote, se quemaba en la hoguera por bruja, pero si no, la realeza, con lo que la falta de baños en palacio hacía que los jardines fueran usados más bien como retretes que como otra cosa. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, Sí, profesor. se escucha bien, ¿no? Ok.
Concretamente en España, si una persona era pillada teniendo relaciones sexuales con un animal, era condenada a muerte, y al animal se le sacrificaba también para eliminar el recuerdo de este hecho. En la Edad Media, una mujer que tenía su piel blanca era considerada como una mujer muy bella y deseada. Por ello, las mujeres, aparte de tomar baños de leche para que su piel se tornara blanca como la nieve, se cortaban sus pieles para desangrarse un poco para que su piel se pusiera pálida y fueran más deseadas. En las guerras, las ciudades que se ocultaban tras grandes y fuertes murallas eran bombardeadas desde afuera hacia adentro por el enemigo con cadáveres humanos, los cuales creaban enfermedades mortales para los que allí se encontraban. Las familias pobres no disponían de platos en la Edad Media, o la gran mayoría, por lo que aquellos que podían comer carne lo hacían usando pan duro como plato. Tras esto, mojaban ese pan en la salsa de la carne y se lo daban a los todavía más pobres que ellos. Cuando una persona perdía su vida, su cuerpo permanecía sentado y presente en la mesa de la familia durante varios días para ver si volvía en sí o no. Y sí, la familia tenía que comer viendo al muerto en descomposición en dicho lugar. Sí, lo sé. ¿Qué cojones? La gente evitaba bañarse con agua caliente siempre, ya que se decía que al abrir los poros de la piel, los malos espíritus podían entrar por ellos. En resumen, que al abrirse los poros, todo el olor a infierno se propagaba como la espuma. La primera dentadura postiza data del 1450 y estaba hecha de dientes de hueso unidos con tripa de animal. Todo ello a una base con bisagras, es decir, higiene en estado puro. Muchos de los criados que trabajaban para la realeza tenían como tarea la de espantar a insectos y otros bichos que se sentían atraídos por el mal olor que desprendían los cuerpos de los que allí se encontraban. En la Edad Media, los barberos, aparte de cortar el cabello, se ocupaban también de hacer de dentistas y cirujanos. Para saber si un barbero ejercía de dentista y cirujano, debía tener en la entrada de su establecimiento un palo de franjas rojas y blancas. Curiosamente, este icono se quedó como símbolo de las barberías. Las cortinas de los palacios y castillos no estaban puestas como adorno, sino que como la gran mayoría no tenían baños, era la zona en la que las personas hacían sus necesidades, es decir, donde orinaban y defecaban. Sí, justo tras la cortina. La gente más rica usaba platos de estaño, pero ¿qué pasa? Pues que ciertos alimentos oxidaban el material y muchas personas morían envenenadas por consumir alimentos repletos de componentes del estaño. En la época medieval, un hombre podía anular el matrimonio si su mujer se rehusaba a tener relaciones íntimas o era muy reacia a ello. Pero por otra parte, podía reclamarlo en cualquier momento si ella tenía relaciones placenteras con otro hombre. Como último dato, piensa solamente que en la Edad Media no existía el desodorante, el perfume era muy escaso, tampoco existían los cepillos de dientes o el papel higiénico. Así que imagínate qué bonito era vivir en dicha época. ¿Qué? ¿Te has quedado sorprendido de lo higiénicos que eran en la Edad Media, no? Pues ahora voy al canal. Muy bien. Conociendo un poquito acerca de la Edad Media, hemos visto que es completamente peor de lo que imaginábamos, ¿no es así? Era peor de lo que imaginamos. Y esta característica se tiene exactamente desde este periodo. Ahora, vamos a iniciar rápido. Ya hemos hecho la parte del repaso acerca de lo que es la Edad Media. Ya hemos hablado inclusive de la Edad Media y sus divisiones y comenzamos con el primer periodo que es los bárbaros. Bárbaros, pueblo que vivían fuera de Roma, fuera de los muros de Roma, ¿ok? Se le llamaban bárbaros porque no tenían concepto, no sabían de lo que era lectura, era muy poco saber leer y escribir, y habitaban fuera de los límites o limes de Roma, ¿ok? Además que ellos produjeron la caída del Imperio Romano cuando Odoacro produce la muerte del último emperador romano, Rómulo Augustulus, de tan solo 14 años. Fueron varios pueblos, anglos, sajones, ostrogodos, visigodos, vándalos y francos. Inglaterra, parte de Alemania, Italia, España en la península ibérica. Los vándalos que saquearon Roma de la peor manera se fueron a residir a Túnez, Francia, y los que provocaron en sí la caída, los que empujaron a la caída de Roma, los hunos de Atila. Se han caracterizado los bárbaros por ser pueblos dominantes y miren todo lo que se apoderaron. Todo lo que era el Imperio Romano de Occidente cayó, el de Oriente no.
déjeme decirle que el Imperio Romano de Oriente se mantuvo, ¿ves? Con su capital Constantinopla. Este Imperio Romano de Oriente cambiará de nombre. Díganme ustedes, ¿qué nombre recibirá el Imperio Romano de Oriente en la Edad Media? Que duró más de 1000 años. El único imperio que duró más de 1000 años y toda la Edad Media. Inclusive marca el fin de la Edad Media. ¿Alguien sabe el nombre? ¿El Imperio qué? Con B. ¿El Imperio B? Dilo, ¿lo sabes? Audio, audio, audio. No puedo leer ahorita lo que me escriben. ¿Imperio qué? Bizantino. Santino, ¿qué, profe? El Imperio Bizantino. Ok, excelente. También en la etapa donde aparecen los vikingos. Los vikingos, que se hacen llamar los de la Bahía, eran pueblos que venían exactamente de Noruega, Suecia, Finlandia, ¿ok? Principalmente. Eran hombres que aprovechaban el terrible invierno, si ellos vivían aquí más arriba, era un invierno terrible, por estar cerca al Ártico, que en la etapa de invierno dejaban sus casas y se venían hacia el sur, a los países como principalmente Inglaterra, Francia, parte de Alemania, ¿no? Hasta inclusive llegaron a España. Hay datos de vikingos que llegaron y saquearon hasta el mar Mediterráneo y algunos a las costas de Sicilia y de la propia Roma. Ojo, la Roma medieval. Entonces, estamos hablando de ello. También le conocen como los padres de la Europa porque la fusión, el mestizaje entre los vikingos y los pueblos cercanos de Europa occidental, es muy importante. Lo informan las cadenas de ADN y los estudios antropológicos del mismo. ¿Ok? Estos vikingos también realizaron un viaje muy particular. Son aquellos que aprovecharon y viajaron algunos hacia el norte, principalmente los que eran expulsados, como el caso de Eric el Rojo, que era un ladrón, ¿ok? Huyó hacia Islandia, de Islandia a Groenlandia, el gran territorio de la nieve, y después llegaron hasta la bahía de Hudson, en lo que es actualmente Canadá. Se calcula que en el año 800 se realizaron los primeros viajes de vikingos al territorio de América, cuando América, por si acaso, ya tenía población indígena, los indígenas de América del Norte que residían ahí. Fue un contacto. No lo llaman invasión porque se han encontrado los asentamientos, pero no hay prueba de un grupo de blancos que hayan sobrevivido en esta zona. Así que fue una exploración, más no una invasión. También aparecen los famosos árabes. Si hablamos de los árabes, tenemos que hablar de la figura de Mahoma. En el mundo ya no europeo, sino en qué mundo? En el mundo asiático, ¿ya? Aquí en Asia, pues van a aparecer los árabes. La población árabe siempre ha existido. En sí se le llaman los semitas a esta población, ¿ok? Árabes es el nombre que se le pone por la península ibérica que sobresale, en este caso, a la parte del Océano Índico, la península ibérica, la península arábiga. Eran una sociedad politeísta, eran una sociedad dividida, nómada, sin orden, hasta que en el año 600 aproximadamente, 600 a 620, aparece un personaje que los unifica, crea una capital, hasta dos capitales, y lo que unificó a la península arábiga, a los semitas, fue la religión. Mahoma es el profeta que impuso el culto a un dios monoteísta llamado Alá. ¿Ok? Mahoma profeta, el dios es Alá, estableciendo una religión llamada Islam, que significa iluminado. ¿Ok? A los creyentes del Islam y seguidores de Alá y del profeta Mahoma le llaman musulmanes. Aquí recién se aplica el término musulmán, que significa pueblo resignado. Son aquellos que es el creyente en este caso. ¿Sí? Cuando Mahoma comenzó a evangelizar y enseñar su fe, su religión, que al final los unificó, cabe recordar que los pueblos politeístas y principalmente los sacerdotes politeístas lo persiguieron, a lo cual Mahoma tuvo que huir a la parte del desierto, casi muere, pero como dice las crónicas, gracias a Alá, encontró un oasis, este oasis después fue recuperado por un señor que era ganadero, ovejero, ¿no? Lo va a cuidar, va a hacer que se recupere su salud, Mahoma le muestra y le explica su religión, y desde ahí recibió apoyo de los pueblos vecinos, o sea, de los pueblos más alejados de la capital llamada la Meca. Con todo ese apoyo y sobre todo evangelizando estos pueblos, tuvo una gran cantidad, ya no solamente de hombres, sino de soldados que aplican una famosa yihad. ¿Qué es yihad? Guerra santa. Entonces, si no se toma por la buena, por la evangelización, se puede utilizar
la fuerza para poder dominar y enseñar esta religión. Eso se llama yihad. Por eso habrás escuchado grupos yihadistas, son los más radicales. Exacto, aplican la guerra santa, no respetan otro tipo de religiones, la quieren imponer. Su libro sagrado se hace llamar el Corán. Pero déjeme decirle un Corán es una especie de constitución y Biblia a la par. Son los dos. Te indica, hey, no hagas tal cosa porque la sanción es esta. Mucho se aplica una ley del talión aquí en este pueblo. Otro dato también importante es que Mahoma fue un jovencito que a la edad de 20 años pasó de ser un chico pobre a ser el dueño de una caravana al casarse con la mujer que era dueña de esta empresa comercial. Eso le permitió viajar por muchos pueblos y países, tanto árabes y no árabes. Por ejemplo, recorrió Judea, recorrió el pueblo hebreo, Palestina, conoció la parte de lo que eran descendientes de los filisteos, Siria, hasta inclusive llegó a Irak, a Irán. De todo ese recorrido, vio, analizó y leyó los libros religiosos de todos estos pueblos, incluyendo el Antiguo Testamento, que es el libro del Talmud de los judíos, y crea una religión. En pocas palabras, Mahoma es una cultura o una religión síntesis de varias culturas. Por eso que algunos párrafos de la Biblia no te llamen la atención que le encuentres en el Corán. Los 5 preceptos del Islam o los 5 bases del Islam son que todos tienen que profesar la fe, ¿no? Todos tienen que hablar, enseñar y evangelizarlo. 2. Se debe rezar 5 veces al día en dirección a la Meca, en agradecimiento a Alá. Esto es una costumbre. Creo que en el mundo católico, cristiano, evangélico, pongámosle cristiano en sí, ¿ok? Lo hacen 3 veces, ¿no? Pues aquí eran 5 veces al día y lo sigue siendo. ¿Ok? Al menos una vez en la vida hay que peregrinar a la Meca. ¿Qué significa eso? El viaje que hizo cuando lo persiguieron, se perdió en el desierto, lo ayudaron, pues aunque sea una vez en la vida, tú tienes que recorrer lo que hizo Mahoma para que vivas en carne propia lo que sufrió por evangelizar. Lo que algunos religiosos, algunos cristianos lo hacen en Semana Santa y viajan al lugar del Monte del Calvario de Jesús, o en su caso aquí en América Latina, el recorrido de las 7 iglesias, etcétera, algo por ahí. Se debe de ayunar durante el mes del Ramadán. En abril ayuna, pero no es un ayuno completo, es un ayuno intermitente. Y se debe dar limosna a los pobres. Son sus 5 preceptos. El Islam ha tenido, ¿no? Su punto de inflexión y su punto de desarrollo comenzó con Mahoma en el año 632, ¿ok? Muere Mahoma, su capital es la Meca, y los amigos de Mahoma, descendientes religiosos, que lo llamaremos califas, son aquellos que van a seguir enseñando la fe entre el 632 al 661. Pero cuando muere Mahoma, que era el líder, hubo una guerra interna entre los califas, Umar, Uthman, Ali, quién debería de ser el jefe, el sucesor. Y en vez de seguir con lo que hizo Mahoma, que fue un poder total y único, aquí se pelearon entre 4 a 5 califas. Esto provocó su desprestigio. Entonces, esto fue aprovechado, este divisionismo de los califas fue aprovechado por la dinastía Omeya, que van a tomar el poder, eliminan a los califas y los omeyas se quedan en el poder por casi cerca de 90 años. Establece su capital en Damasco. Estos omeyas aumentan la expansión. Te lo explico. Lo que está de color anaranjado bien oscuro es lo que logró Mahoma en su evangelización. ¿Correcto? ¿Sí? Lo que hizo los omeyas es lo de amarillo. Miren hasta dónde se expandieron. Inclusive dominaron parte de Egipto, Argelia, Libia, Túnez, cruzaron por la parte de África Norte, Marruecos, y llegaron a la península ibérica, invadiendo España y Portugal en el año 711, y se quedarán ahí desde el 711 hasta 1492. ¿Cómo, profesor? Sí, hasta 1492, cuando este pedacito llamado Granada recién fue liberado por los reyes católicos. O sea que esto te puede decir que 8 siglos, 800 años, España fue colonia de los denominados árabes. Del 750 a 1258, los omeyas caen y toman el poder del califato Abbasi, que era más bravo. Este califato Abbasi ya quería invadir inclusive Europa, destruir el mundo católico,
que existía aquí en Roma y otras partes más. Por eso es, y también querían tomar a Turquía, donde estaba Constantinopla, que era un lugar cristiano y de muchos europeos. Es por eso que para frenar el terrible avance que estaban teniendo los abasis, porque los abasis ya querían apoderarse de todo el mundo, entonces se produce algo, la respuesta del mundo europeo dirigido por el Papa. A ver quién me dice qué propuso el Papa para frenar el avance abasi. Dímelo. ¿Qué propuso el Papa para frenar el avance abasi que inclusive hasta quería tomar Italia? ¿Alguien? ¿Cómo se llamó esa guerra donde todos los europeos se unieron dirigidos por el Papa, mencionando la tierra, recuperar Tierra Santa? Y se propuso 8 largos conflictos durante 200 años, donde los conflictos ya no eran en Europa, alejaron el problema de Europa, la invasión de Europa, y provocaron la guerra aquí, y en diversas partes, entre África, Norte, Asia. ¿Cómo se llamaron esas guerras, chicos? ¿Las qué? Católicos versus árabes. Dilo, dilo. Cru. No te escucho. Las cruzadas, profe. Las cruzadas, correcto, correcto. Las principales autoridades religiosas están el califa. El califa es una autoridad política y religiosa. Luego estaba el visir, que era el primer ministro, el que tomaba malos asuntos de Estado. Los emires, que eran gobernadores de provincias. Los cadi, los jueces, y los diwan, que eran los tesoreros, tipo como la suná y el ministro de Economía. Hoy en día los califas ya no tienen el poder, los que tienen los poderes son los emires, por eso que habrás escuchado el término Emiratos Árabes Unidos. Los ex jefes de provincia hoy día son los jefes de los países, como lo que es Qatar, sede del Mundial de este año. Emires, emires. La economía árabe se basó, sí, se desarrolló porque ellos fueron un puente cultural y un puente comercial entre los europeos que viajaban hasta aquí. Miren, vamos a ponerlo más grande. Los europeos viajaban hasta Turquía, hasta lo que es Constantinopla, y luego tenían que alquilar y recibir apoyo de los árabes para cruzar todo este desierto y llegar a la India y a la China. La India te ofrecía especias, condimentos, alimentos, canela, clavo de olor, ¿correcto? En cambio, China te ofrecía, en este caso, especies, loza, porcelana, las cometas, la seda, por eso que se le conoce esta ruta comercial como la ruta de la seda. India te daba especias, China te daba especias, y era la ruta obligatoria. Esta ruta existió desde el tiempo de Roma, 200 años antes de su caída, y subsistió toda la Edad Media. Esto fue el mundo árabe. El Imperio Bizantino. ¿Es igual a decir Imperio Romano de Oriente? Sí. El único imperio que duró toda la Edad Media, más su yapa en tiempo. ¿Por qué? Porque el Imperio Bizantino tuvo como capital a Constantinopla, que algunos la llaman Bizancio, por si acaso. Si en el examen te viene Bizancio, ya sabes que es el nombre de la capital. Pero todos las más la reconocían con su antiguo nombre cuando el emperador romano Constantino tomó este lugar y puso un punto medio, un peaje que unía el comercio de Occidente, Europa, y el comercio de Oriente con India y China. ¿Por qué el Imperio Bizantino duró tanto tiempo? Por diversas características, como característica económica. Se basaron en la agricultura, pero su principal ingreso fue el comercio, ya que era un paso obligatorio para todos los comerciantes, todos llegaban aquí y pagaban su peaje. Recuérdales, es como la carretera, si quiero seguir en mi vía, tengo que pagar el peaje, no tengo otra ruta más, igualito. Su moneda era el bizanti de oro. Si te dice que el bizante, que es el nombre de la moneda, era de oro, pues antes las monedas no se veían por el valor como en la actualidad, sino del material que era su moneda. Si la moneda era de plata, su economía era regular, su economía de bronce era mala, pero si su economía y su moneda era de oro, representaba el gran ingreso económico que poseía. Fue muy sólida. Políticamente, estaban divididas las provincias en temas y había un jefe político por cada tema llamado estratega. Era como el jefe de provincia, ¿ok? Pero todos ellos le tenían que hacer caso al emperador. El emperador se llamaba Basileus, que era el que tenía el mayor poder teocrático y absoluto. Así es. No utilizan el idioma latín, el bizantino. Solamente algunos sabios. No se utilizaba el latín como idioma oficial. El idioma que utilizaban los del Imperio Bizantino era el griego.
el griego. Por eso que no lo ves acá el término imperator, como es en latín, sino basileus, término griego. En el aspecto religioso, bueno, fueron cristianos, recuerdan la gran influencia europea que tienen, así que son cristianos, desde sus inicios con Constantino, y así fue durante los años 400, 600, 800. En el año 1054 hay un problema, hay un cisma, un rompimiento, una fractura, donde la religión del oriente de Bizancio rompe con la religión occidental de Italia, de Roma. ¿Por qué? Bueno, vamos a decirlo de la siguiente manera. Por dos cosas. Número uno, Italia quería manejar a su antojo al imperio bizantino y estos no querían, además que tenían el sólido comercio e ingreso económico para ser autosuficiente. Y número dos, ¿sabías tú que el Papa en la Cuarta Cruzada produjo una guerra falsa solamente con la intención de destruir la riqueza? Sí, hubo una Cuarta Cruzada en que se enfrentaron cristianos, cristianos romanos versus cristianos bizantinos. Por eso que muy molestos, los bizantinos decidieron crear una religión llamada la Iglesia Ortodoxa Griega. Miren, ¿ven? Y en aspecto cultural, ¿por qué es tan importante el Imperio Bizantino para la actualidad? Porque eso nos han dejado mucha síntesis, ¿no?, de información. Toda la información de Roma, sus derechos, sus aportes, de Grecia, su democracia, su filosofía, su matemática, de Persia, su arquitectura, su orden, su matemática, de Arabia, sus costumbres, lo han fusionado. Y es por eso que el Imperio Bizantino es tan rico. Recuérdalo, la cultura no se destruye, se sintetiza. Bueno, eso lo hacen los sabios. Los brutos son aquellos que la destruyen, nada más. La edad de oro de Justiniano. Justiniano es el emperador más importante de todos. Él es el que dio la etapa de la grandeza, dio el esplendor político, social, económico, cultural y hasta militar. Por ejemplo, esta imagen ya ha venido en preguntas de exámenes de admisión, donde tú estás viendo a Justiniano en el centro, que representa el poder total y absoluto, pero por la cantidad de personas que lo rodean, yo me hago una pregunta, chicos. Miren, A, B y C. Creo que notamos claramente que estos son sacerdotes, estos son los políticos asesores y estos son los militares. Pregunta, ¿cuál crees que fue el que más influyó en la asesoría a Justiniano? Viendo la imagen. Vamos, analícenlo, ojo, que esto ya está viniendo en los exámenes, ¿eh? En las preguntas de ECO, te ponen una imagen, tú tienes que tener cierto conocimiento y tienes que analizar la imagen para marcar correctamente. Si no, vas a volar. A ver, vamos, analicemos. ¿Tuvo asesoría política? Sí. Tuvo asesoría militar también, pero se nota que la influencia religiosa era muy, pero muy fuerte. Así es. Tanto así que a Justiniano cuando falleció y cuando crearon este retrato, miren ustedes lo que le pusieron al costado, una áurea todavía, ¿no? Era la influencia religiosa muy fuerte. Estos son los personajes en sí. El guardia imperial, los funcionarios, Justiniano y los arzobispos y los cargos eclesiásticos más importantes. ¿Ok? El imperio bizantino, que el único imperio que duró y también que marcó el fin de la Edad Media. Léelo, 1453. Toma o caída de Constantinopla o caída del imperio bizantino, caída de Bizancio, por unos enemigos que eran los turcos maometanos. Eran turcos de una religión enemiga, lógicamente, eran los musulmanes. Entonces, estos producirán el fin del último gobernante llamado Constantino XI, donde se produce la caída del Imperio Bizantino, el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, que hoy veremos. Otro imperio, el Imperio Carolingio. ¿Recuerdan este rostro? ¿Alguna vez has jugado a las cartas? ¿Los naipes? ¿Sí? ¿Ajo casino? ¿Póker? ¿Sí? ¿No? ¿Recuerdas al rey que aparece en trébol? Perdón, en el trébol no, en las espadas. Tienes una carta ahí, un naipe, míralo. Es el rostro de este rey.
Todos los que aparecen en las cartas son los más grandes gobernantes que ha tenido la historia. Mira, hasta en las cartas, en los naipes está ubicada la historia. Y el que aparece en el as de espadas, justo con su espada, para que te des cuenta, acompañado de su bula católica, es el gran Carlomagno, el creador del famoso imperio carolingio. Lleva su nombre en su honor, ¿correcto? ¿Cómo comenzó Carlomagno? ¿Cómo llegó un hombre que no tenía raíces nobles, porque no tenía raíces nobles, a ser rey y de rey emperador y hasta protector de Roma? Bueno, vamos a explicar. Primero, el antecedente era que cuando cae Roma apareció un pueblo bárbaro llamado los francos. Los francos sobresalieron de los demás pueblos bárbaros porque aprendieron religión, inclusive hasta se volvieron católicos y tuvieron un acercamiento con el Vaticano, con Italia. Clodoveo es el que crea, el rey franco, que crea la dinastía merovingiana. Como tenían todo su poder, tenían un ejército, tenían grandes beneficios y hasta inclusive contacto comercial con otros pueblos, marítimo y también en este caso terrestre, la dinastía, los descendientes de Clodoveo se volvieron unos reyes vagos. Por eso que a la dinastía merovingiana le llamaron los reyes holgazanes. Estos no hacían nada, eran parásitos nada más. Tanto era así que estos reyes, sus funciones se las entregaban a otro grupo de personas que se encargaban del manejo político, militar y defensa de sus fronteras, llamado mayordomos. Era como decir una mezcla de primer ministro y comandante general de las Fuerzas Armadas, los mayordomos. Pero los mayordomos no son nobles. No, no lo son, no son nobles, no son descendientes de reyes, son de confianza del rey, pero no son nobles. ¿Cómo un mayordomo llegó a convertirse en rey y sus hijos y nietos llegaron a ser reyes? Aquí comienza la historia. Los reyes holgazanes, los dos últimos reyes holgazanes se llamaron Tienri IV y Chilerico III, los vagos. Estos dos le obligan al mayordomo llamado Carlos Martel, abuelo de Carlomagno. Oye, Carlos Martel, tú te vas a encargar de proteger nuestra frontera. Por favor, miren acá. Quiero que me respondan. Si esto es el reino franco, en sí Francia, ¿ok? ¿Qué dice acá? Califato Omeya. Esto es España, pero no es una España libre, no es una España de europeos dominantes. ¿Quiénes dominaban el término Califato Omeya? Dímelo. ¿Quiénes habían invadido España? ¿Los quiénes? ¿A qué pertenece? ¿A qué cultura? ¿A qué pueblo? ¿A qué religión? El Califato Omeya. Dilo. ¿Los? ¿Los qué? Participa, participa, no te escucho. A ver. No te escucho. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llamaron este pueblo que dominaron acá? ¿Me escuchan a mí, chicos? Hola, hola. ¿Me están escuchando? Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, me escuchan. Ya, por favor, le voy a rogar de que me respondan, por favor, por audio, ya que, miren, para poder leer sus comentarios tengo que regresar. Entonces, activen su audio y respóndanme. Así se va a hacer la clase más rápida, más entretenida. Y cualquier duda, por favor, no hay problema, interrúmpame. No es ninguna incomodidad. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Volvemos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que ocurrió, como te voy a repetir, es lo siguiente. El reino franco, Clodoveo crea la dinastía de los reyes vagos. Los dos últimos reyes vagos fueron Tienri IV y Chilerico III, que le dijeron que su mayordomo, el que se encargaba del manejo político y militar, lo frene el avance de quienes. Chicos, díganme ustedes aquí, por favor, quiénes estaban a punto de invadir y cruzar la frontera y destruir al reino franco. ¿Qué pueblo? Los árabes. Entonces, temerosos de que caiga el reino franco, que era cristiano, que era católico, envían a Carlos Martel para que Carlos Martel frene el avance. Y lo logra Carlos Martel. Carlos Martel contuvo el avance de los árabes a través de la famosa batalla de Poitiers, que es la frontera
entre España y Francia, la batalla de Poitiers. Carlos Martel es victorioso, regresa y el pueblo ya no lo quiere a los reyes holgazanes. Tiene rey cuarto muerto y toma su poder el hijo Childerico III, el más vago de todos. El pueblo no quiere a Childerico III, destituyen a Childerico III y le van a entregar la corona nada menos que a Carlos, pero Carlos no la acepta y le dice, yo quiero ser un militar hasta mis últimos días. Si quieren que gobierne alguien inteligente y brillante, que sea mi hijo. Y la corona se la va a entregar a su hijo, Pipín el Breve, hijo de Carlos Martel. Le decían el Breve porque no era muy alto, por decirlo así, Pipino el Chato. Este Pipino, el Breve, derrocó al último rey holgazán, Childerico III, y se establece una monarquía. El problema es que Pipino no es noble, y según las leyes sagradas y la misma religión y la iglesia, decía que solamente los que podían tomar el poder eran nobles, porque los nobles habían sido tocados su apellido por Dios. Entonces un rey era una persona elegida por Dios, basta estupidez. Pero eso era lo que decía el credo de aquel periodo. Entonces él no era noble. ¿Cómo se convirtió en rey y cómo pasó a ser noble? Pues bien, se hizo una alianza política religiosa. Pipino el Breve conversa con el Papa Esteban II, que se sentía atacado en aquel momento por un pueblo. Miren ustedes, acá está Italia, ¿ves? El Roma está por aquí, donde está la manito. Pero si ustedes ven, entre Francia, entre el Reino Franco y el Papa, hay una mancha roja que se llama el Reino Lombardo. Los lombardos eran un pueblo enemigo de los francos y enemigo del Vaticano. Los lombardos se querían apoderar de toda Italia. Los lombardos es una fusión europea más vikinga. Es un pueblo que se quedó y habitó esta rica zona en agricultura y ganadería, pero querían todo. Entonces los lombardos no eran buenos vecinos ni de los francos ni del Vaticano. El Papa Esteban II, viéndose desprotegidos de un posible ataque lombardo, realiza una alianza con Pipino el Breve y Pipino el Breve le dice, ¿sabes qué? Yo te protejo, le dice Pipino. ¿Ok? Yo te protejo, te doy seguridad. ¿Así? Ok, ¿y qué me vas a pedir a cambio? Le dice el Papa. Bueno, a cambio me vas a dar el grado de rey. No sé qué harás, tú crearás el floro que quieras, pero tú me vas a nombrar rey. Y es así que el Papa Esteban, a través de una oración y un contacto y un concilio, ¿qué crees? En la noche soñó que Dios le dijo de que efectivamente los denominados, el denominado rey Pipino el Breve es y ha sido seleccionado por Dios porque ha sido tocado por Dios y Dios le ha indicado ello. Así que Pipino el Breve llegó a convertirse en rey y establece una dinastía llamada Carolingia. La dinastía Carolingia, porque su papá se llamaba Carlos. Carolingia. Los apellidos deben saber ustedes que en la Edad Media nacen de acuerdo al nombre del padre. Si el padre, por ejemplo, se llamaba Rodrigo, a los hijos los Rodríguez. Si el papá se llamaba Carlos, Carolingios. Pues bien, ahí se crea la dinastía carolingia y el hijo de este es aquel que toma el poder. Pipino el Breve tuvo dos hijos, Carlomagno y Carlomán. Carlomán muere, muerte natural, Carlomagno toma el poder. Así que desde pequeño ya recibió un poder grande, tenía como socio a la iglesia, tenía que proteger a la iglesia y también tenía muchos enemigos vecinos, como pueden ver. Pero Carlomagno no solo soñó, cumplió su sueño, apoderarse de todo lo que le rodeaba. Señores, miren cómo creció. De esto a esto, apoderándose de territorio no solamente de Francia, apoderándose de Bélgica, Holanda, Italia, apoderándose también de Alemania, Austria, Suiza. ¡Wow! ¿Todo eso llegó a tener? Así es. ¿Por qué Carlomagno llegó a tener todo ello? Primero, porque tuvo campañas militares. Él decía, la mejor defensa es el ataque. Hay que ampliar nuestras fronteras. Si nos invaden, sabemos que están llegando. Dos, hay que crear marcas. No sé si lo ven en las esquinas, algo que se llama marca. Marca, marca. Esas son las fronteras. Estas marcas nos van a indicar, van a ser como una alarma. Si quieren invadirnos, cae la marca. El espía sale corriendo y nos avisa y nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer. Tuvo 98% de efectividad militar, derrotando a los sajones alemanes, derrotando a los lombardos y derrotando
también a los musulmanes, que evitaron su avance. Fue coronado el 25 de diciembre del año 800, en el tiempo que aquí se desarrollaba el Imperio Wari. El Papa León III, ¿no? Es aquel que reafirma su compromiso con el Imperio Carolingio y lo va a coronar como emperador de los romanos, desde el Vaticano, claro. Hay una alianza, ¿no? Tú me proteges y yo te doy el grado noble y sigo mintiendo en el mundo de que ha sido tocado por Dios. Eso fue Carlomagno. Por eso que Carlomagno lo ves con la espada, ahora entiendes por qué es el rey de espadas, y lo ves con un símbolo de la bula papal, representando su gran alianza. Este es el escudo alemán que aparece, el águila bicéfila, por si acaso. Muy bien. Carlomagno llegó a tener un gobierno importante. Para comenzar, se apoderó de 6 países. Su capital fue Aquisgrán, hoy ubicado en Alemania, su capital. Y fue un hombre muy inteligente porque se dio cuenta de que para administrar un vasto imperio necesitaba personas de confianza preparadas, con estudios, que sean buenos militares, pero fieles a Carlomagno. Entonces creó las provincias, llamadas condados, ducados y marcados. Si te dice condado, ¿quién será el jefe de un condado? Un conde. Un marcado, un marqués. Un ducado, a ver, dímelo, ¿quién será el jefe de un ducado? Audio, audio, te escucho. ¿Un qué? Duque. Un duque. Pregunta, si yo los nombro conde, duque y marqués, ¿Carlomagno confiaba o no confiaba en esas personas? Para comenzar, claro que sí. No cualquiera lo vas a mandar porque recuerda que muchos imperios han caído porque la gente que tú envías a gobernar se te revela. Él hizo que todos dependieran directamente de él. Además que promovió cargos. Si tú eras un buen gobernador, un buen conde, pasabas a ser un buen duque. Y después de un duque, un buen marcado. Y después de un buen marcado, terminaba siendo asesor en la corte principal junto a la mano derecha de Carlomagno. O sea que había una escala que ibas ascendiendo. ¿Me entiendes o no? De especialista, viceministro, ministro y luego asesor, algo así. Pero para crear esta gente fiel, educada, con estudios, pues tenías que darle estudio. Y a pesar que Carlomagno tenía unos dedos muy anchos, productos de que toda su vida fue militar, Carlomagno dio un renacimiento cultural y académico. Se podría decir que Carlomagno en el año 800 fue uno de los pioneros en crear algo así como las academias universitarias. Él crea la Escuela Palatina de Aquisgrán. No te he dicho que creó la primera universidad, no te he dicho eso, porque la primera universidad aparece en el año 1000, pero ya estamos en el año 800 y aquí se crea la Escuela Palatina de Aquisgrán, donde se formaba a todas las autoridades políticas, académicas y religiosas del Imperio Carolingio. Para eso contrató a un sabio inglés llamado Alcuino de York, que se encargaba de la organización y del estudio en la Escuela Palatina de Aquisgrán. Por eso que no te llame la atención que cuando leas un buen libro, a los alemanes le llaman los palatinos. Ahora ya sabes por qué. ¿Bien? Eran de un alto nivel educativo, por si acaso. Hubieron escuelas catedrales, conventuales y parroquiales. Las catedrales, o también llamadas palatinas, eran para formar a los nobles, al conde, al duque y marqués. O sea, ya no solamente el rey era noble, creó subnobles, condes, duques y marqueses. Y aquí les enseñaban, en este caso, para ser funcionarios académicos, ilustrados, con buena explicación, con buen dominio y también con expresión militar. Escuela conventual para formar a sacerdotes y escuela parroquial que era para el pueblo. Para el pueblo no le enseñaron ni a leer ni a escribir. Al pueblo solamente le enseñaron lo básico, sumar y restar. Suma lo que tienes y resta lo que pagas en impuesto y ora, hijo mío, nada más. En cambio, a los futuros sacerdotes y futuros nobles funcionarios del Estado sí les enseñaron las famosas 7 artes liberales, que son en sí 7 cursos. 3 cursos trivium de letras y 4 cursos quadrivium de mate. Gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. ¿Ves? Este es el aporte de Carlomagno, grande, poderoso. Pero Carlomagno, mira, y a pesar de ello, se demoró mucho, aprendió a leer y escribir recién cuando tenía
62 años aproximadamente, demoró bastante, pero apoyó mucho a la cultura porque se dio cuenta que la cultura es necesaria y tener gente preparada para tomar el cargo. Eso fue lo que hizo. Carlomagno también realizó todo este desarrollo, muy amplio, en verdad. Pero Carlomagno no es inmortal, pues, muere. Y su hijo no fue como Carlomagno. Su hijo de Carlomagno fue muy débil. Su hijo se llamaba Ludovico Pío, o también conocido como Luis el Piadoso o Ludovico Pío. Por eso que en la familia Peluche Ludovico le ponen al más tonto. En sí se decía de que el hijo de Carlomagno era muy tonto para gobernar. Y eso se demostró por su falta de carácter, falta de dominio, y quienes produjeron la caída de Ludovico Pío y el fin del Imperio Carolingio fueron nada menos que sus propios hijos. Luis, Lotario y Carlos son hijos de Luis el Piadoso y son nietos de Carlomagno. Y estos tres ambiciosos no esperaron la muerte de su padre y decidieron declararle la guerra. Se dio la batalla de Verdún, lo derrotaron y firmaron el Tratado de Verdún, donde estos tres se dividen. Luis se quedó con Alemania, Lotario se queda con Italia, Lotaringia, y Carlo el Calvo se queda con Francia. El territorio se partió en tres partes. Y si te preguntas desde cuándo nacen las naciones europeas como tú y yo las conocemos, desde el 843 con la firma del Tratado de Verdún. Chicos, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? Respóndame, vamos, respóndame. ¿Mm? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, listo. Seguimos. Así terminó el territorio. Carlo el Calvo con Francia, Lotario, Italia, y Luis el Germánico. Prometieron no luchar entre ellos, pero a los 10 años Lotario muere, así que al final se producirá una guerra entre Francia y Alemania por el control de Italia y los países que están al medio actualmente. Ya sabiendo todo ello, te hago una pregunta antes de continuar, por favor. Dígame, ¿cómo se llamaron esa subnobleza que creó Carlomagno? Esa gente que estudiaba en las escuelas palatinas. Dime los cargos, ¿cuáles fueron? Tres cargos. Los que se encargaban de los condados, ¿cómo se llamaron? Jefe, dígamelo. El condado, conde. El ducado, duque. Y el marcado, marqués. Son ya nuevos nobles, ¿ah? Ojo, ya le dio cargo, le dio propiedades, inclusive. Ya le estaba dando cargos. ¿Ok? Pero eran cargos que podían cambiar de acuerdo a lo que quería y a la conveniencia del emperador. Pero si, piensa esto, si ya cayó, ya murió Carlomagno. Ludovico Pío es una bestia. Y sus hijos se han dividido el territorio. Aún siguen existiendo los subnobles que son conde, duque y marqués. ¿Tú crees que los condes, los duques y marqueses serán ambiciosos y querrán apoderarse de la tierra que le dieron para administrar y ahora querrán apropiarse de ella? ¿Verdadero o falso? ¿Qué respondes? Verdadero. Claro que sí, verdadero. Y esos condes, duques y marqueses que eran dueños de una provincia, dueños de un departamento en extensión geográfica o dueños de un distrito, van a decir, ah, no, ahora yo soy el dueño de esto. Ah, no, esto es mío. Si ya no hay rey, yo tengo que proteger a mi gente. Y el floro, yo tengo que proteger a mi pueblo, cuando en verdad ven sus intereses. Entonces, a la caída del Imperio Carolingio, las guerras que tenían con otros pueblos, algunas invasiones nórdicas, aparece el feudalismo. El feudalismo es una corriente política, económica que existió entre los años 800 hasta el año 1100 aproximadamente en Europa. Feudal es un sistema político, económico y social basado en la propiedad de la tierra, donde el pequeño subnoble ahora se convierte en dueño de lo que le dieron a administrar. Es como que yo te dé, oye, ¿sabes qué? Tú vas a administrar el negocio en Junín. Y tú después dices, no, yo no quiero decirte nada, yo me quedo con el negocio, algo así. Estos subnobles, condes, duques y marqueses, se aprovechan de la tierra, ¿ok? Y obligan también que el pueblo trabaje a su servicio, con una relación de vasallaje y servidumbre. Sean sirvientes, no esclavos, sean sirvientes y vasallaje, que le juren que le den un juramento de fidelidad. Con esas todavía. Claro está que la iglesia profesora aceptó esto. Sí, la iglesia vio que como ya no había un poder central de Carlomagno,
el poder lo tuvo y lo compartió con los señores feudales. Se sabe que entre los años 800, 900, 1000 y hasta parte del año 1100, la iglesia fue socia del feudalismo, porque la iglesia ve sus intereses y se ve que los feudales les sirven, pues los toman, se unen hasta que los utilizan y ya no les sirvan. La relación feudo-vasallática que existía era la siguiente. El pueblo, vamos a llamarlo vasallo, son hombres libres, pero un vasallo no es dueño de nada, el dueño es el señor feudal, el conde, el duque, el marqués, ¿ok? El subnoble. Él se aprovecha y se adueña de la tierra que lo llamaremos feudo, o sea, el feudo es la tierra y el dueño es el señor feudal. Si yo, que soy un vasallo, quiero ser aceptado, entonces le pido al señor feudal, acépteme en su feudo, señor, por favor. A cambio, yo, el vasallo, tengo que darle un juramento de fidelidad que se llama homenaje, en el cual me tengo que inclinar y arrodillar ante el señor feudal y besar, hacer por ejemplo, mi juramento ante un crucifijo, ante una autoridad católica, besar la espada y el anillo del nombre y el apellido del señor feudal. Miren todo lo que tiene que hacer. Una forma pues terrible, ¿no? Inclinarse ante una persona para que te acepten en su feudo. Yo tenía que darle asesoría política, auxilio militar, si él lo necesitaba, y pago económico. A cambio, el señor feudal me daba la investidura, que era una especie de te acepto en mi feudo y te voy a dar protección, porque tú no sabes que hay gente mala, ¿eh? Yo te protejo. Esta era la relación feudo-vasallática. Yo te doy homenaje, tú me aceptas, y la relación, lo que unía al feudalismo era la tierra. Por eso es que en la Alta Edad Media, periodo que estamos desarrollando el día de hoy, chicos, uno, no había comercio. En la Alta Edad Media no hay comercio. En la Alta Edad Media todo es agricultura. Todo es agricultura. ¿Sí? El problema es que la agricultura europea no es tan rica como la americana, porque estos países están ubicados muy cerca a la zona ártica. Entonces, cuando llega el invierno, no es un invierno frío, es un invierno con nieve, se perdían muchas cosechas. Y si solo vives de la agricultura, es peligroso. Número dos, el que se quedaba con la mayor cantidad de la producción alimentaria, los granos y todos los productos, ¿quiénes eran? Era el señor feudal. O sea que le quedaba la justa para vivir. ¿Qué vivir? Sobrevivir a los vasallos. Era una forma bien horrible. La gente no vivía en las ciudades estaban abandonadas, en la ciudad solamente vivían los reyesitos que quedaban con su gente y su ejército. La gente vivía en el campo, la gente vivía en el campo. Eso en parte fue bueno, ¿sabes por qué? Porque al vivir en el campo podían, no sé, o sea, las aguas eran un poquito más limpias, porque vivir en las ciudades era muy asqueroso, ¿no? Porque por un lado defecaban y emisionaban, y ese silo caía al lugar donde estaba el agua, y al final después tomaban el mismo agua con los residuos fecales, y ya sabemos las terribles enfermedades que han traído, como cólera, tifoidea y demás. Entonces, en la Alta Edad Media, esto que vivían fuera y vivían en el campo fue lo que le permitió un poquito que no haya una gran caída demográfica por cuestión de enfermedades. Pero, o sea, enfermedades de contaminación, ¿no? Por falta de higiene, pero otras sí había. Recordaos, al señor feudal, que es como un mini rey, tú el vasallo le tienes que dar ayuda militar, pagar impuestos, y a cambio él te daba protección, te aceptaba en su feudo, ¿no? En este caso. Ah, y bueno, no te olvides, él se quedaba con muy buena parte de tu producción. Ese es el señor feudal. Nada más haces. Entonces, ¿quedó claro? El feudalismo es una relación entre el señor feudal y el vasallo. Es una autarquía feudal, significa que lo que dice el señor feudal se cumple. Y desaparece el poder centralizado, cayeron los imperios y aparecen los mini reinos o mini gobiernos feudales. Los castillos que ustedes ven en Europa en diversos documentales y o películas dicen, oh, ¿qué rey vivió aquí? No, señores, los castillos feudales o los castillos medievales son feudales, no son de reyes. Mira qué tanto poder tenía hasta para construirse un castillo. Se llama autarquía feudal porque la voz del feudal era todo. Tanto así de que si el feudal quería sancionar a su vasallo porque no le estaban produciendo buena cantidad de alimentos, no le querían apoyar en guerras, entonces tenían una sanción. Había una sanción, habían varias sanciones económicas, multas,
Lo peor es que te podían votar y dejarte abandonar, ya no eras su vasallo, te votaban para que te mueras de hambre, o aplicaban la famosa prima nocte, primera noche, o pernada. ¿Qué es eso? El vasallo se casaba y la esposa del vasallo pasaba la primera noche, la noche de bodas, sexualmente con el señor feudal. Así como lo escuchas, un abuso en todo su esplendor. Lo peor de todo es que la iglesia no decía absolutamente nada. ¿No? Que entre uno de los fundamentos no desearás a la mujer de tu prójimo. Silencio absoluto. Lo que pasa es que aquí se nota la gran relación política que tenía iglesia con feudal. Muy bien. Profe, ¿cuántas clases sociales había en la Edad Media? Bien, habían 3 clases sociales, como las ves acá, 3 clases sociales. La primera se llama nobleza o bellatore, vida bella. La nobleza y los bellatores. Estamos hablando acá el rey, perdón, el feudal y los nobles. A veces los reyes también. Segunda clase social, el clero o oradores, los que se encargaban de la misa. Ellos tampoco tenían que trabajar porque ellos eran los que salvaban tu alma del demonio. Y tercero, el pueblo o laboradores. La gran mayoría, por así decirlo, el 95%, los campesinos, los soldados, los más humildes. Habían 3 grupos sociales: nobleza, clero y pueblo. Repito, nobleza, clero y pueblo. Chicos, pregunta, ¿se dedicaban en la Edad Media, en la Alta Edad Media, se dedicaban a la producción comercial o al comercio? ¿Verdadero o falso? Respóndeme rápido. Falso. Falso, correcto. No hubo comercio. Entonces, te hago la segunda pregunta que te puede venir en examen de admisión. Esto no ha venido, pero es bien caleta y te dice así: chicos, ¿la burguesía existieron en la Alta Edad Media, en este periodo que estamos desarrollando? Responderme. Burguesía. ¿Mm? La respuesta es no, porque el burgués es aquel que tiene un ingreso económico gracias a que desarrolla en el comercio. Y como te acabo de decir, no hay comercio en este periodo. Todo era la tierra. ¿La gente dónde vivía en este periodo? ¿En el campo o en la ciudad? En este periodo, hablando, justamente, dilo. En el campo. Entonces, si viven en el campo, son agricultores y no son comerciantes. Así, que quede bien claro. Un noble no podía trabajar la tierra, un feudal no podía trabajar la tierra. Para ellos era gobernar y las guerras. Por eso que acá son caballeros, enfrentamientos, guerras. Todo lo que sea guerra era noble. Y si morías en el mismo, ¡oh, Dios está que te espera! La tierra era para el pueblo, para los vasallos. Aquí está, la última clase social. Acuérdate de eso, ¿eh? Nobleza, porque ahorita voy a volver a... Hay un tema que se asemeja bastante a esto. Nobleza, clero y pueblo. Todo esto duró entre los años 400, 500, 600, 700, 800, hasta el año 1000, cuando arranca el segundo periodo de la Edad Media. ¿Cómo se llama el segundo periodo de la Edad Media, profe? El segundo periodo de la Edad Media se hace llamar la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media es cuando las cosas cambian. Para comenzar, aparecen 2 tipos de artes, el arte románico y el arte gótico. El arte románico, que se construía en la zona rural para formar a futuros sacerdotes, y el arte gótico, que se construyó en la zona de las ciudades, ya para demostrar la grandeza de la iglesia. Cuando tú veas el arte gótico, es cuando las estructuras son en punta. Miren, 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 en punta. En cambio, cuando es bien cuadrado, ese es arte románico. Este es románico y este es gótico. ¿Qué pasó? En el año 1000, la gente comenzó poquito a poquito a abandonar la zona rural, abandonar el campo. Yo te pregunto a ti, si abandonan el campo, ¿a dónde se van? A la ciudad. A la ciudad, correcto. Entonces, si se van a la ciudad, la iglesia, que era la institución más poderosa, tenía que demostrar que sus construcciones eran faustosas y poderosas. Por eso que estás viendo acá la Catedral de Lyon, Notre Dame en Francia y otras más. ¿Ves? Por eso. ¿A qué se debió ello?
En el paso de la alta a la baja Edad Media, la iglesia seguía teniendo un poder colosal. Uno, tenía la unidad de la fe y administración cristiana por toda Europa. Los que dominaban se llamaban cleros, se le dicen a las altas autoridades de la iglesia. Hay una gran conexión entre la iglesia y el poder civil. La iglesia maneja psicológicamente al pueblo. Hay una eficiente organización eclesiástica y severa disciplina. Ah, eso sí es. Si no cumplías, habían ciertos mecanismos de control. Tenía el control político, social, económico y hasta la iglesia llegó a tener cargos políticos. Si no lo sabe, la iglesia llegaron algunos a tener cargos de condes, duques y marqueses. Si es que no lo sabía. Cobraban impuestos. Muy aparte del diezmo, que es el más conocido, tenían mucho más impuestos. Wow, la iglesia sí que tenía poder. Si tú no respetabas a la iglesia, sus mecanismos de control eran excomunión. ¿Qué es excomunión? A ver, yo reclamo a la iglesia, me separan, a mí me votan de la comunidad cristiana. Y si a mí me votaban, nadie hable con él porque él es el infierno 8 personas, el demonio 8 personas, entonces con eso la gente, y me tenía que largar del pueblo. Interdicto es cuando sancionan a una provincia. Supongamos, yo manejo el Callao, entonces como el Callao me sigue a mí, votan y expulsan de la vida religiosa a todo el Callao. Ese es interdicto, a toda una población. Inquisición, capturarte, torturarte, supuestamente para sacarte la herejía y el demonio que llevas dentro, hijo mío. Pero en verdad era un mecanismo de fuerza, de lucha y de castigo para eliminar a los que se enfrentaban a la iglesia, tanto en aspectos políticos, económicos, hasta inclusive en aspectos científicos. Si tú eres un científico, eres un erudito, eres un filósofo y decías algo que no le gustaba a la iglesia, pues la Inquisición era un castigo muy, muy normal. También sancionaban aquí a los enemigos de los feudales, a los enemigos que criticaban la corrupción del clero. ¿Qué es clero? Las altas autoridades católicas. Cruzadas. Chicos, ¿quiénes se enfrentaron en las cruzadas? Dígame, hágame recordar, por favor. ¿Quiénes? Los europeos católicos versus ¿quiénes? Los árabes musulmanes. ¿Alguien me puede decir, si estuvo atento en la primera parte de la clase que expliqué, quién genera las cruzadas? ¿Quién provoca las cruzadas? Todos dirán los árabes. No, fueron los europeos. Fue el Papa el que provocó ello. El Papa. Pregunta, ¿por qué el Papa provocó una guerra? El pretexto. Tenemos que ir y a recuperar Tierra Santa en Jerusalén, que ha sido invadida por los árabes musulmanes, que ahí están los restos de Jesús, qué blasfemia van a cometer con los restos de Jesús. No, vamos, vamos, vamos. Y provocó que más de millones de europeos católicos viajaran y provocaran la guerra. Bueno, eso es lo que ocurrió. El pretexto es recuperar Tierra Santa. Pero su causa fundamental de las cruzadas, la causa fundamental de las cruzadas, era que el Papa tenía mucho miedo del gran avance que estaban teniendo los árabes, que ya estaban a punto de invadir o por Francia, o por Turquía, o por Grecia. O sea, ya se veía amenazado. Entonces alejó la guerra de Europa y la llevó a las fronteras musulmanas. Por eso que provoca las cruzadas. Y no fueron una ni dos, fueron 8 cruzadas. La única victoria de las cruzadas para los europeos fue la primera. Toditas las demás son derrotas. ¿Por qué la fuerza, vehemencia y alta religiosidad de los árabes superó a la de los cruzados católicos? Número 2. Por la vestimenta que ustedes ven aquí, los cruzados son quienes, son autoridades políticas y militares. ¿Alguien me puede decir quiénes eran las autoridades políticas y militares de la Alta Edad Media que se unieron a la iglesia? Ahorita lo acabo de explicar en el tema anterior. Dímelo. Altas autoridades políticas y militares, dueños de las tierras en la Alta Edad Media. ¿Los señores? Feudales. Exacto. La iglesia se une con los feudales y les dice, ¿sabes qué? Vayan a uno, van a pelear por Dios. No, van a ir al directo y si mueren van directo al cielo. Porque son soldados de Dios, ustedes. Y número 2, señores feudales,
Ese es un arreglo bajo la mesa. Si nosotros lo provocamos y ganamos esta guerra, yo les voy a dar todo el permiso de Dios para que ustedes se apoderen de las tierras de los árabes. Sí, ustedes se apoderan, invaden la península arábiga, el norte de África, todo, y se dividen la tierra como ustedes quieren. Claro está, pagando el impuesto a la iglesia, ¿no? Lógicamente. Y la iglesia también tiene que tener sus territorios, ¿ah? Porque es necesario. Ah, y dos, tienen que evangelizar esos pueblos. Así que cuando ustedes cometan los peores abusos y guerras y sanciones y maten pueblos, van a decir que lo hacen en nombre de Dios y les voy a dar este papel con mi sello, que esto es una cruzada santa, religiosa, en nombre del Dios y el firmamento y en contra de los herejes. El que provocó todo esto y que hizo que los señores feudales se alistaran y se metan en una guerra que duró 200 años, fue en el Concilio de Clermont por el Papa Urbano II, que provocó todo esto y hizo este pacto bajo la mesa con los señores feudales. Los señores feudales, viendo la oportunidad de su vida de aumentar sus territorios y riquezas, más aún que para ellos era horrible trabajar la tierra, estaba prohibido, se decidieron a la guerra. Y más aún que es una guerra religiosa, con más ganas. Por eso que las cruzadas duraron desde aproximadamente el año 1096 hasta la última cruzada que fue en el año de 1199, ¿no? Aproximadamente. 1299, perdón. 1299, 200 años de guerra, 200 años que produjeron muerte, 200 años donde produjo diversas infecciones y las enfermedades que existen en otros lugares se mezclaron generando pandemias. Exacto, eso fue lo que ocurrió. Muerte, destrucción. Pero después de 200 años, el único ganador de aquí fue el Vaticano. Porque el Vaticano, en el año de 1299, cuando terminan las cruzadas, aseguró que los árabes ya no invadieran Europa y mantuvo su poder político, religioso y económico. Número dos, fue muy astuto porque ellos no perdieron. ¿Quiénes son los que perdieron? Dime tú. ¿Quiénes perdieron dinero, tiempo, vida, poder, tierras, todo? Dime. Las cruzadas, ¿qué consecuencia traerá? Te escucho. ¿Quién perdió? ¿Quién fue el que más perdió? ¿Los árabes? No, hasta ahora mantienen su poder. ¿Quién? ¿Quiénes fueron los soldaditos de plomo que pelearon bajo los intereses de la iglesia y fueron utilizados? Dilo. Los Los feudales. Feudal. Correcto. Y mira, la gran consecuencia de las cruzadas es la caída del feudalismo. Y eran tan abusivos esto de la iglesia que si A por B, tú eras un feudal aquí de Francia, ¿ya? Y tú tenías que pagar tus impuestos a la iglesia. Ojo, ¿eh? Si no pagabas, la iglesia embargaba el bien. Pero mi señor feudal está peleando por ustedes en las cruzadas. Sí, pero Dios come y vive, nosotros también. Así que la iglesia comenzó a apoderarse de los territorios de los señores feudales que no regresaban o estaban muertos. O a veces eran acusados de cargos injustos. Así fue. Así fue. Uno de estos casos más conocidos, ¿has escuchado de Robin Hood? Novela que habla de ello. Bueno, está basada en todos pequeños señores feudales que no nos reconoció sus derechos y que la iglesia le quitaba sus tierras. Ahora la gran pregunta es, si el gran ganador es la iglesia y el gran derrotado son los señores feudales, la iglesia no va a poder gobernar todo esto. La iglesia, ¿a quién le devuelve el poder en estos países? A ver, como Francia, Suiza, Holanda, Bélgica, Alemania. La iglesia, ¿a quién le devuelve el poder? La iglesia ya no necesita pequeños señores con tierra, necesita un gran señor que maneje todo un país. Entonces, dime quién recupera su poder, su estatus. Los, dilo. Si ya cayeron los feudales, ¿quién administrará todas las ex tierras feudales? Los reyes, pues muchachos. Si te preguntan cuándo los reyes recuperan su poder, es después de las cruzadas, con la caída del feudalismo, con el poder de la iglesia
y recuperan su poder los reyes. En pocas palabras, los reyes vuelven a tener grandes territorios, grandes siervos, ¿sí? Y la iglesia le dice, gracias a quién estás teniendo otra vez poder, rey. A la iglesia, señor, a su majestad, a usted. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad? La iglesia. ¿A quién tengo que pagarle impuesto? A la iglesia. ¿A quién tengo que hacerle caso cuando te pida algo? A la iglesia, señor. Le debo todo a usted. ¿Ahora me entiendes por qué la iglesia era el mandamás de la Edad Media? Chicos, ¿les quedó claro? Hola, hola. Sí, pero ¿Sí? Así fue. Ya habíamos visto las consecuencias. Consecuencia religiosa, la iglesia se convirtió en el máximo poder y detuvo al Islam. Consecuencia política, cayó el feudalismo, robusteció el poder del rey que quedó bajo el poder del Vaticano y del Papa. También trae consigo una gran caída demográfica por las altas pestes que llegaron, ¿cierto? Cólera, tifoidea y la más abusiva y asesina de todas que fue la peste negra, que ya explicaré. Y consecuencias económicas, pues abrieron el comercio del Mediterráneo, nuevas ciudades italianas comenzaron a crecer como Génova, Venecia, Pisa, Florencia, entre las más importantes en este caso. Y me olvidaba algo, la gente abandona el campo. ¿Y si se abandona el campo, a dónde va? a la Se ciudad. abandona el campo a las ciudades. Por eso es que ciudades italianas comenzaron a florecer. Pero no solamente en Italia, también en Francia, también en Alemania, también en Bélgica, Holanda. Y si la gente regresa a las ciudades, es bueno, sí. ¿A qué se dedicarán esa gente que regresa a la ciudad, que solo sabía trabajar la tierra? Comercio. Exacto, se dedicarán a algo. Como no hay industria, no me vas a decirme obreros. Entonces se dedican, compro un producto, pongo una alfombra roja como un ambulante y te vendo productos. ¿Ok? Y en una calle francesa llamada la calle Burgos, estos se apoderaron de toda la calle y comenzaron a comprar y a vender productos. La gente que los miraba con desprecio, pero que después le llamó la atención los productos que vendían a bajo precio también, les comenzó a llamar, dímelo, dame el término, los burgueses. Así que si a ti te preguntan en qué periodo de la historia universal aparecen los burgueses, es en la Baja Edad Media, aproximadamente 1200 a 1300, gracias a las consecuencias de las cruzadas, al fin del feudalismo y al resurgimiento urbano comercial europeo. Listo. ¿Por qué cae la Edad Media? Bueno, la Edad Media cae nada menos que por la toma de Constantinopla. Este punto fue tomado por ¿quién? Constantinopla cayó porque el turco Mohamed II, o también llamado Mehmed II, va a producir su caída. Van a invadirlo. Y los mira, antes de que lo invadan y destruyan todo, el conocimiento de Constantinopla que habían guardado por 1000 años, porque recuerda que era el imperio bizantino que sintetizó varios conocimientos, huyeron en 8 barcos y huyeron a Italia. Mira, ve, huyeron a Italia. Por eso que Italia no solo resurge comercialmente, también resurge en cultura. Llegaron libros de filosofía, de Platón, de Aristóteles, llegaron libros de química, matemática. Por eso de que Roma, con todos esos libros, perdón, Italia, con todos esos libros, dijo, acá hay bastante información, ¿qué hacemos? Hay que divulgarla. Bueno, la iglesia no quería divulgarla, pero los sabios italianos sí. Y dime, ¿qué se creó en Italia para divulgar toda la rica información que había regresado desde Constantinopla? ¿Qué se creó en Italia? ¿La primera qué? ¿Primera qué? La primera dilo. Universidad. La primera universidad llamada Bolonia. Aunque estuvo manejada por la iglesia, poquito a poquito comenzó a ser más académica. Y eso que creó Italia como las primeras universidades, luego lo hace Inglaterra con Oxford, luego lo hace París en Francia, otra Cambridge y así sucesivamente. ¿Quién provocó todos estos cambios políticos, sociales, económicos? La invasión de Mehmed II o Mohamed II. Otro hecho también que es importante en la Edad Media es la famosa peste negra. Eso se dio en 1300. Ojo, es nada menos, ya, que una terrible, la mayor peste que se ha dado, que entre 1347 a 1361 asesinó al 60% de la población europea.
¿correcto? Esta peste negra era transmitida por una bacteria, Yersinia pestis, que lo transmite la pulga, que pica a la rata, después de esto pica al ser humano, contagia la peste negra y trae las terribles consecuencias, como cuáles. Peste negra se le decía porque producía una septicemia, o sea, una muerte poco a poco. Toda esta mano negra quemada, no es quemada, es que estabas pudriéndote en vida, así de siempre, miren. Aparte que te daña las vías genitourinarias, produciéndote destrucción de la vejiga, destrucción de los riñones, destrucción de la vía uretal, destrucción del estómago, infecciones que te ibas en una diarrea crónica que no te permitía ni alimentar ni tomarte agua, eso más rápido agilizaba tu muerte, el estómago te lo desgarraba, y si no, te afectaba la parte de los pulmones. O sea, si moría de los pulmones, era del estómago, era de infección urinaria, y si no, pues parte de ello. ¿Cómo sabías que estabas enfermo? Porque si te informaban los bubos, que eran nada menos en la parte de las axilas, ¿ves? Miren, ¿qué tamaño? Chicos, ¿han visto los besos de moza? ¿Han consumido? ¿Les gusta el beso de moza? Ese que es una galletita, chocolate, bañado en chocolate y algo blanquito adentro, ¿sí? Rico, ¿no? Ya, imagínate el beso de moza, el tamaño de una manzana, pero en un chupo en el cuello. Mira, esto. Ahí, aquí, aquí. Lo peor de todo, que el que lo cortaba y sacaba la pus, porque salía un así, tú lo aplastabas y ¡pum! Comenzaba a salir toda la pus, una pus de color no blanco, una pus podrida, una pus de este color más o menos, así, de este color. Era terrible. La persona ya estaba marcada su muerte porque no había en aquel tiempo los antibióticos y el que lo estaba curando también estaba muerto. Por eso que los médicos utilizaron algo así como las primeras mascarillas de la etapa medieval. Te presento la mascarilla, el KN95 del año de 1300. Terrible, ¿no? Esto fue el fin de la Edad Media, una etapa donde se hablaba de muchas cosas, inclusive se hablaba del fin del mundo. Aquí es cuando los de la iglesia se metieron a los conventos y no dejaba que nadie extraño ingresara. Cuando los barcos regresaban, por ejemplo, regresaban con destino a los puertos europeos, los ponían en cuarentena. 40 días estaban en el puerto, solamente le pasaban alimento. Si veían que no había nadie enfermo, recién lo dejaban regresar. Pero ya era muy tarde. Había avanzado de una manera tremenda la famosa peste negra. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Dígame, chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Ahora, la peste negra, ¿cómo llegó? Vamos a verlo. Aquí, a ver, a ver. Este sí se ve. Ya listo. Miren este video. Chiquito nomás eso. Hola, soy Remy y él es mi hermano Emil. Hoy nos manifestamos en nombre de las ratas oprimidas del mundo. Ratas que no tienen acceso a los medios que nuestra película nos brinda. Sí, es necesario. Tenemos que defendernos. Dijiste que cantaríamos, no sé, contar chistes. Tú nunca dijiste nada acerca de eso. Esto es importante. Los humanos deben entender. Ellos tienen que... Alimentarlos. Eso tienen que hacer. Dejen su basura afuera y no los molestamos. Quítenle la tapa al Ay, plumo no de la... Bueno, continuemos. Este es su nombre. Hola. El perro, mejor amigo del hombre, admira al hombre. El gato se cree mejor que el hombre. Las ratas nos consideramos iguales a los hombres, pero los humanos no nos ven del mismo modo. ¡Estamos en guerra! ¡Una guerra interminable! Pero no siempre ha sido así. La Ratus Ratus, la rata negra, fue la primera en llegar a Occidente con los soldados que regresaban de las cruzadas. En Europa, al encontrar mucha suciedad, grano, suciedad... No olvides la suciedad. Y más suciedad para comer, la rata negra prosperó rápidamente. No está bien, así no es como lo ensayamos. ¿Qué es lo que pasa? No pasamos de ratas y oscuridad a ratas y calaveras. Bueno, mi libreto
Y olvidaron la pulga. Las ratas no causaron la peste. La pulga causó la peste. La pulga es el punto central. Que entre la pulga. No, esa no. Ahí está. ¡Ay, qué asqueroso! Xenopsila queopis, la pulga de las ratas. Verán, esa pequeña le pasó la peste a este amigo, una rata, matando a la rata. Cuando la pulga percibe a una rata fría y muerta, prefiere buscar una cálida y viva. Pero si un humano pasa por casualidad, pues... De 1347 a 1352, la peste o la muerte negra mató a 1/3 de la población de Europa del siglo XIV y tantas o tal vez hasta más ratas. ¿Y qué detuvo la peste? No se sabe a ciencia cierta, tal vez el jabón, drenajes cerrados, un cambio de temperatura. Y otros creen que fue el Ratus norvegicus, la rata marrón, mejor conocida como la rata noruega. Alunda. Somos nosotros, ¿verdad? ¡Exacto! La rata noruega provino de China. De acuerdo a la mitología, ella obsequió el arroz a los hombres. Oye, ¿la rata noruega viene de China? Sí, incluso ocupa el puesto de honor como el primer año del zodiaco chino. Un símbolo de buena suerte, riqueza, inteligencia, encanto, carisma, ambición, adaptabilidad, versatilidad. ¿Quieren que siga? No tiene sentido. Venimos de China, pero nos dicen ratas noruegas. A eso voy. El naturalista británico John Berkenauer nos nombró ratas noruegas creyendo que llegamos a Inglaterra en un barco noruego. Lo gracioso es que no había ratas marrones en Noruega en ese tiempo. Probablemente vinimos de Dinamarca, pero el nombre se quedó. Espera, ¿ahora somos de Dinamarca? Ya, olvídalo. Expulsada de Europa por su prima más robusta, la rata negra se unió a exploradores y colonizadores en busca de oportunidades y más espacio por todo el planeta. Las primeras ratas noruegas llegaron a América hasta 1775, para el disgusto de las ratas negras residentes. Uno de los puntos que produjo el fin de la peste negra, cabe recordar, fue que en las universidades se dieron cuenta que el pésimo sistema de higiene, no enterrar a los muertos, enterrarlos debajo solamente a los ricos de las catedrales, todo eso generaba pues un clima apto no solamente para esta enfermedad, sino para muchas más. Recuerda que había gripe, viruela, cólera, tifoidea y demás enfermedades. Ahí viene a ser cuando sí escucharon a las universidades y comenzaron a crear los famosos camposantos. ¿Saben lo que es un camposanto? ¿No? ¿Qué es un camposanto? Cementerios. Ahí es cuando aparecen los cementerios, muchachos. ¿Ya? Y para acabar, ¿qué fue lo que produjo, chicos, el fin de la Edad Media? ¿La toma de qué? Así es. Y aquí te muestro la toma de Constantinopla. Por si acaso, cuando cayó Constantinopla, que se utilizaron por primera vez la pólvora, también cae consigo el comercio entre Oriente y Occidente, porque los europeos comenzaron a buscar nuevas rutas marítimas. ¿Sí? Aquí tenemos, en este caso, la denominada caída. A ver, veámoslo. Desde mediados del siglo XIV, numerosos territorios de los Balcanes cristianos habían pasado a estar bajo la influencia otomana. Solo una ciudad permaneció fuera de su alcance. Constantinopla, la metrópolis del Bósforo. Para los musulmanes, una ciudad prometida. El propio Mahoma había profetizado: Constantinopla será conquistada. Durante más de 1000 años, los emperadores del Imperio Bizantino habían resistido en el Bósforo. La ciudad era el centro del cristianismo ortodoxo desde la antigüedad tardía. La Iglesia de la Santa Sabiduría, San Sofía, nacida en el siglo VI, destacaba de Constantinopla.
Antes de la Catedral de San Pedro en Roma, era la iglesia más grande de la cristiandad, una de las maravillas del mundo. La mayor parte de Constantinopla era grandiosa, incluidas sus poderosas fortificaciones. A mediados del siglo XV protegían el último bastión del cristianismo dentro de la esfera del poder otomano. En 1453 se produjo una nueva amenaza. El nuevo sultán, Mehmed II, se lanzó a la conquista de Constantinopla. Deseaba la ciudad como símbolo del poder de los emperadores bizantinos. Muchos sultanes antes que él tuvieron el mismo sueño. Mehmed desplegó los cañones más grandes del mundo. Habían sido forjados por un armero de Hungría, un cristiano. Ahora estaban al servicio de la mayor potencia musulmana del momento en una campaña que tenía como objetivo lograr la victoria de la única fe verdadera. Mehmed declara el ataque a la ciudad una guerra santa. Mi mayor ambición es aplastar a los no creyentes. El 12 de abril de 1453 los cañones turcos abren fuego. Están pulverizando las murallas, escribió un horrorizado defensor. 6 semanas después la batalla se había ganado. A partir de ahora, los otomanos controlaban el destino de la ciudad y el de sus habitantes cristianos. El sultán Mehmed toma el control de la ciudad imperial de los cristianos. El sueño del sultán se había hecho realidad. Pasó a la historia como Mehmed el Conquistador. Mehmed permitió que la ciudad fuese saqueada como recompensa a los guerreros del Islam. Habían cumplido con su deber en la Guerra Santa, según exige el Corán. Los otomanos justificaron su expansión a través del concepto de la yihad. La ley islámica permite a los soldados victoriosos saquear una ciudad conquistada si se han negado a rendirse. Larga vida al sultán Mehmed. El primer objetivo de los soldados, las iglesias de Constantinopla con su enorme riqueza. En las horas previas a la caída de la ciudad, mucha gente buscó refugio en la iglesia de Santa Sofía. Esperaban encontrarse a salvo en este lugar de culto. Cristo, te lo ruego, ayúdanos. Piden a Dios protección contra el enemigo. Lo que ocurrió después fue registrado por varios cronistas cristianos. Nada tan horrible ha ocurrido antes. Nada tan horrible volverá a suceder. La caída de Constantinopla dejó una profunda huella en la memoria colectiva de la civilización cristiana. Cualquiera que se interponga en su camino muere por la espada. Hombres y mujeres, sin importar si son jóvenes o ancianos. Durante 3 días, la ciudad estuvo a merced de las tropas merodeadoras. Finalmente, el sultán Mehmed dio la orden de detener el saqueo. No quería que Constantinopla fuera destruida o despoblada. Iba a convertirse en la nueva capital del Imperio Otomano. En el lugar donde antiguamente los cristianos miraban hacia Oriente para rezar, una hornacina señalaba ahora a los fieles musulmanes la Meca. Desde 1934, la iglesia de Santa Sofía es un museo, pero sigue siendo el monumento principal de Estambul, la Constantinopla. Mehmed había cogido la manzana dorada. La conquista turca de la ciudad marcó el inicio de una nueva época. Muy bien.
Muy bien, chicos, hemos acabado toda la parte de lo que vendría a ser la Edad Media, inicio de la Edad Moderna, que justamente es una consecuencia de la toma de Constantinopla. Muchas gracias, profesor. Rafael, se les agradece. Hemos hecho un buen repaso. Nos estamos viendo. Antes de eso, discúlpeme. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, Por profesor, favor. todo claro. Todo claro. Muy bien, chicos. Un fuerte abrazo. Cuídense, nos estamos viendo. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense.